¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Live from Trading Desk. Hoy día jueves 12 de noviembre comenzamos ya a revisar un poco qué es lo que ha ocurrido durante esta semana, una semana inicialmente convulsionada por las noticias referentes obviamente a la elección en Estados Unidos, los resultados, la preliminar victoria de Joe Biden, que ha sido felicitado por gran parte de los mandatarios de las economías relacionadas a Estados Unidos. No así, por ejemplo, por parte del Partido Republicano, que no ha tenido interacción con la victoria en estas últimas elecciones y que Donald Trump al día de hoy continúa negando la victoria o finalmente asumiendo su derrota. Los mercados esta mañana cotizan en negativo, un escenario o una tensión que se vive a raíz de los confinamientos en Europa, con medidas de restricción en algunos estados de Estados Unidos. Puntualmente en Nueva York comienzan un periodo nuevamente de confinamiento, de cierres de locales, de restricciones de movilidad, y eso pone un poco en alerta al mercado. Un mercado que en definitiva ha venido mostrando cifras macroeconómicas relativamente positiva, respondiendo por supuesto a los estímulos que se vienen implementando desde marzo a la fecha, con una tasa de desempleo en torno a un 6,7% en Estados Unidos, en Europa manteniéndose en torno a un 10%, un 9%, mientras que por supuesto en los países latinoamericanos las dudas del crecimiento persisten, dudas obviamente que también se ven ligadas por los incentivos económicos a raíz, por supuesto, en Chile puntualmente, de la discusión del retiro, de un nuevo retiro de un 10% de los fondos previsionales, con el fin obviamente de ayudar a los más necesitados al día de hoy. Finalmente se está utilizando con una estrategia política de generar un quiebre en el sistema previsional actual en Chile, luego también de considerar, por supuesto, la votación en el plebiscito recién pasado en octubre, en el cual se dispone ya el Estado de Chile a comenzar a hacer un proceso constitucional, una nueva constitución para Chile, con el fin de, obviamente, aunar y de tener una economía y, obviamente, un Estado mucho más justo frente a los necesitados y, por supuesto, a los más privilegiados. Teniendo esto en consideración, por supuesto, recordarles siempre que pueden visitar el portal códigoforex.com, en donde van a encontrar las últimas noticias y seminarios, junto obviamente a Gustavo Alberro, Mauricio Fernández y, bueno, quien les habla, Renato Campos. Y, por supuesto, visitar, los invito desde ya que todos los días lunes revisen nuestro Market Update que estamos publicando con la revisión de los semanales de los mercados, con las noticias importantes y lo que vamos esperando un poco, conjugando, por supuesto, también lo que es el Market Watch que hacemos los lunes por la noche. Junto con esto, el último blog publicado, El Salario del Dolor, los cuales los invito a revisar también. Hablamos un poco de qué significa hacer trading y qué es lo que conlleva finalmente el aceptar las derrotas y las ganancias en el trading mismo. Cualquier duda que puedan tener, pueden dirigirse directamente a través del sitio, ingresar obviamente al contáctenos para más información y por supuesto a través de las redes sociales de códigoforex.com. Vámonos ya a tierra derecha, en donde tenemos un calendario macroeconómico que ya esta mañana daba luces de lo que está ocurriendo en Europa, con una caída, una nueva caída en la producción industrial de la zona euro correspondiente a septiembre, tanto para el mes para la cifra mensual, que es la que se compara mes a mes, y la cifra anualizada. ¿Qué quiere decir la cifra anualizada? Que se compara finalmente el mes de septiembre del 2020 con respecto al mes de septiembre del año 2019, y en este caso tenemos una caída de un menos 6,8%, mientras que el mes de septiembre con respecto al mes de agosto tiene una caída de un menos 0,4%. Si bien ya Europa en el mes de septiembre, agosto y septiembre todavía mantenía libertades de desarrollo, no había nuevas medidas de confinamiento, ya las cifras comienzan a ser nuevamente negativas y preocupantes, ponen nuevamente alertas en el mercado europeo. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente en noviembre, desde el 1 de noviembre o 30, 31 de noviembre y durante todo el mes, se han practicado y se han establecido nuevas medidas de confinamiento o restricciones de movilidad, lo que podría suponer o proyectar finalmente cifras de producción, tasas de desempleo que vuelven a aumentar, una caída nuevamente en el Producto Interno Bruto y sobre todo en el último trimestre de este año 2020, que se esperaba fuese uno de los trimestres con mejor rendimiento, o al menos con una estabilización del rendimiento positivo
que se esperaba para el tercer trimestre y que al menos así el tercer trimestre comenzó a dar algunas luces. Al día de hoy tenemos una nueva caída, como lo comentábamos, y esto vuelve a preocupar a la economía europea, por ende nuestras perspectivas sobre los incentivos económicos que puedan implementar el Banco Central Europeo persisten, pero también ponen un poco, o ponemos nosotros ahí una duda de cómo va el mercado a reaccionar ante esta situación, porque el día de ayer Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, indicó y comentó que los estímulos son un hecho, pero ahora las dudas, o bien más que las dudas, el énfasis que se tenía que poner es en el periodo en lo cual prolongado podían ser o utilizarse estos estímulos más que el tamaño de estos estímulos. Por lo tanto, eso le resta un poco de presión al euro en el mercado de divisas, le resta un poco de entusiasmo a la renta variable, que obviamente esperaba un programa abultadísimo, considerando que también el Banco Central Europeo, así como también la Reserva Federal, espera que disculpe, que los distintos fiscos de las economías europeas presenten ayudas de acuerdo obviamente a las necesidades de la gente y obviamente de acuerdo a las necesidades de la economía. Es por eso entonces que el escenario que se va debatiendo de cara a la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo parece obviamente tener algunos tintes de incertidumbre, y es por eso que vemos al euro dólar nuevamente subir en torno a 1,1820 durante esta jornada, manteniéndose en torno a 1,18 durante las últimas horas de transacción y con una relativamente perspectiva positiva desde la zona de los 1,1770, 1,1780, que son los mínimos que venía alcanzando esta mañana. Por lo tanto, es importante cómo vamos leyendo las cifras macroeconómicas en Europa y cómo también el mercado va dejando obviamente el dibujo y la reacción sobre los distintos instrumentos. Otra de las noticias importantes de la jornada viene siendo el IPC, una inflación que vuelve a caer en Estados Unidos, tanto de forma subyacente como la normal, para las cifras mensualizadas y anualizadas, las que dejan en evidencia la falta de dinamismo que tiene la economía, aún considerando la cantidad de estímulos macroeconómicos que la Reserva viene implementando desde el 23 de marzo a la fecha, lo que significativamente debiese significar, o en un periodo normal, debiese significar un aumento considerable en la inflación, que al día de hoy, ya considerando el último trimestre del año, en la mitad del último trimestre del año, no tenemos una inflación que vaya acercándose primero que todo al rango inicial o al rango meta de la Reserva Federal, que es en torno al 2%, y recordemos que la Reserva Federal indicó la posibilidad o la tolerancia de considerar una inflación mucho más alta o por sobre el rango de tolerancia. Por lo tanto, la inflación está al debe en Estados Unidos, la situación por supuesto se complica, mientras que, como bien decíamos, existe una inestabilidad política por las elecciones. Eh, Otra inestabilidad política proviene también de acuerdo al tira y afloja con la ayuda fiscal o las negociaciones fiscales entre republicanos y demócratas, y eso obviamente puede significar mermar el escenario para el Banco Central, para la Reserva Federal, que de cara a la última reunión del año, al menos no hay signos de que vuelva a implementar cambios en su política monetaria o en el programa de estímulos que vienen aplicando al día de hoy. Esta mañana también conocíamos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, 709.000 nuevos puestos, las cuales finalmente, o sea, 709.000 nuevas solicitudes, las cuales decaen con respecto a la cifra anterior, viene siendo uno de los mejores reportes de las últimas semanas. Vamos a revisar el detalle, lo que es significativamente importante para la tasa de desempleo, que se encuentra en un 6,7%, que podría venir obviamente a mostrar un escenario mucho mejor de cara al próximo reporte, si es que esta cifra se viene manteniendo durante todo el mes de noviembre. Fíjense, desde las últimas semanas, desde octubre, que no teníamos una cifra tan buena. Vamos a revisar en el pasado qué es lo que veíamos. Agosto, obviamente ya todo el periodo junio, a mayo y abril tiene que ser significativamente negativo. Vamos a ver si es que se siguen expandiendo estas cifras. Fíjense que desde marzo que no veíamos una cifra tan buena, que viene siendo finalmente cuando se presentaban 281, 211.000 nuevas solicitudes por desempleo, que ya eso fue previo al inicio del escenario crudo de la pandemia, cuando las cifras el desempleo comenzaba a aumentar, no tan solo en Estados Unidos, sino que considerablemente en Europa. Y al día de hoy entonces tenemos un escenario que es interesante por la situación que se viene presentando. Por lo tanto, una cifra de desempleo muy buena que le podría dar un respaldo al dólar durante la jornada, un dólar que venía con intenciones de recuperar terreno hace algunos minutos, y ya nos pasamos a revisar
el calendario, o sea, los gráficos directamente. Durante la jornada esperamos conocer los inventarios de petróleo crudo, noticia que ha sido interesante durante la semana, en donde la AIE ha publicado nuevas expectativas de consumo a nivel mundial de petróleo, las cuales vuelven a caer para finalizar este año. Están 1,2 millones de barriles por día que dejarían de consumirse por producto de los nuevos procesos de confinamiento en Europa y probablemente lo que pueda pasar en Estados Unidos y en Latinoamérica. Pero también es importante considerar que las estimaciones de la AIE indican que tampoco esperan una gran recuperación durante la primera mitad y la segunda, y probablemente la segunda mitad del año 2021, por lo que entonces se entredice que deberían haber ajustes importantes de cara a la reunión del 30 de noviembre, o al menos que las expectativas de ajustes en los recortes de la producción son altas para poder obviamente combatir, entre comillas lo digo combatir, este menor consumo, por lo tanto obviamente equiparar la oferta y la demanda que pueda existir en el commodity mismo. Ahora, si para el 30 de noviembre esas expectativas no son cumplidas, que es muy probable que las expectativas vayan aumentando, o sea, que hayan recortes en la producción, bien importante que esas son las expectativas y que los miembros OPEP no se pongan de acuerdo, o si es que llegan a acuerdos, sean recortes menos significativos, creo que el petróleo podría sufrir o al menos mantener esa perspectiva negativa que nosotros venimos comentando. Si bien de cara a lo que nos dice el gráfico, el petróleo viene a vulnerar la zona de lateralidad que presentaba durante las últimas semanas, vamos acá a revisarlo, vulnera la zona de lateralidad entre los 41.30 y los 36.70 dólares el barril, con una perspectiva relativamente positiva el día de hoy, apoyando el precio en torno a los niveles de mínimo, o bien haciendo el pullback hacia la secuencia de máximos que se ven, o sea, la zona de máximos que se viene respetando a lo largo del tiempo. Parece ser entonces una señal bien importante que podríamos seguir esperando posibles nuevos avances en el precio de cara a las próximas semanas. Aquí es donde voy a mostrar la secuencia de máximos que el precio venía mostrando previamente y que al día de hoy el precio parece que respeta como un soporte y podría comenzar a proyectar entonces un nuevo proceso alcista. Si nosotros medimos este impulso, que debería tender a ser probablemente el impulso diario, creo que no es todavía el proceso necesario como para poder considerar ese nivel como un Fibonacci. Al menos en gráficos diarios no da como para medir un impulso y considerarlo como un retroceso que el mercado esté dando. Fíjense, si se llegan a dar retrocesos, creo que los retrocesos necesariamente deberían venir hacia estos niveles aproximadamente para considerar a lo mejor una continuidad en el movimiento. Pero aquí al minuto, el retroceso que se viene presentando desde el día de ayer y la indecisión que se presenta el día de hoy, no es un retroceso claro como para considerar posiciones de compra y jugar este nivel como un soporte. Al menos en lo personal yo no lo haría y no lo consideraría. Todavía faltan muchos datos y sobre todo considerando lo que ha pronosticado la AIE esta mañana, lo que recientemente comentábamos, creo que no es un escenario ideal el que nosotros podamos considerar para buscar posiciones de compra. De hecho, todo lo contrario, yo esperaría un posible cierre semanal, incluso por debajo de la media móvil de 50 periodos que ha venido funcionando muy bien como resistencia para el precio desde agosto del presente año. Fíjense, desde agosto en reiteradas ocasiones la media móvil ha servido como resistencia para el precio. Por lo tanto, al día de hoy no considero que sea un elemento importante a considerar como obviamente como un punto para buscar posibles escenarios de compra al día de hoy. Esperaría, sería mucho más paciente en el escenario que se viene presentando y dando, por supuesto, posibles cambios que el petróleo pueda venir a presentar durante las próximas jornadas. Por lo tanto, me mantendría más atento, más paciente de lo que pueda ocurrir, porque aquí es donde creo que en el corto plazo el petróleo está buscando, está considerando o podría llegar a considerar esta zona, como acá a referenciarla, como una zona de resistencia de corto plazo y determinar en el corto plazo un posible escenario bajista por debajo de los 41 dólares el barril que debería terminar probablemente esta jornada. Una jornada que si el dólar continúa apreciándose durante el día de hoy, el dólar a nivel internacional, podría obviamente hacer eco y hacer ruido sobre la cotización del petróleo que se valoriza en dólares
y permitir entonces ver una caída en su cotización y cerrar la jornada en torno a los 41, o sea, a los 40,50 dólares aproximadamente el barril, que debería ser ese el posible escenario objetivo a considerar. Esta mañana estuve en Twitter comentando un gráfico que era el del S&P, que proyectaba aquí la posible caída que se podía dar desde la zona de los niveles actuales hacia la zona de los 3.500, que es el testeo que considero que debería ocurrir. Ya lo comentábamos al iniciar la semana, aquí voy a mostrar el gráfico que comenté esta mañana, aquí a las hace 2 horas aproximadamente, proyectaba un descenso o proyecta un descenso hacia la zona de los 3.500 puntos, no considero un mayor avance para el precio en el corto plazo, porque existen también algunas señales como por ejemplo el RSI que viene a mostrar una ruptura en su componente alcista o bien en la estructura alcista que venía desarrollando previamente. Por lo tanto, ya al haber roto esa estructura en esa zona, parece perder toda la fuerza relativa que el mercado venía mostrando durante toda la última semana previa a elecciones y con los resultados de las elecciones, y al día de hoy comenzaríamos a ver entonces un potencial proceso bajista que el mercado pueda venir a presentar. Sobre todo porque a nivel de gráfico semanal, ya presenta un gráfico, por lo menos en este gráfico de los futuros, el precio está por debajo de los máximos históricos, o por lo menos de los máximos históricos registrados el 31 de agosto o esa semana de agosto, mientras que obviamente esta semana sigue presentando, vuelve a presentar un máximo histórico, pero lo que me parece interesante de esta situación puntualmente es este gráfico del S&P como tal, como índice y no en los futuros, que todavía obviamente restan algunos minutos, 12 minutos para que abra Wall Street y que debería abrir abajo en su cotización el día de hoy, pero ya esta vela, sobre todo con la secuencia de máximos crecientes que el mercado viene mostrando y que ha servido como resistencia para el precio o para el valor en algún minuto, junto con esta formación también de mínimos decrecientes, puede significar entonces que en esta zona el precio debería tender a caer. Lo que nosotros comenzábamos o comentábamos durante la semana era que el mercado debiese mantenerse en el corto plazo en torno a estos niveles, incluso con testeos que no descartaba que fuesen a ocurrir en torno a los máximos históricos para luego caer de cara a finalizar el año o los primeros días del año 2021, que es la perspectiva que yo sigo manteniendo, que debería o puede que exista una caída importante en la renta variable de cara a los primeros días del 2021 por diversos motivos que lo hemos venido comentando en los seminarios de los días lunes en el Market Watch y que los dejo invitados a que los volvamos a discutir el próximo lunes. Por lo tanto, al tener esto en consideración, el proceso que el S&P está viviendo es una vela al minuto, ya resta casi o sea, toda esta jornada y la jornada del día de mañana, para conocer finalmente cuál es la dirección o cuál es la señal que nos va a dejar, cuál es la vela que nos va a dejar el índice norteamericano. Puesto esto, entonces, es importante que nosotros estemos revisando los niveles intradiarios de cómo el mercado viene reaccionando ante ciertas situaciones, y por ejemplo, al mirar el precio, ya hay rupturas de gráfico, podemos acá considerar ruptura en la estructura, al menos se pierde la estructura alcista que se venía mostrando, la cual voy a dejar aquí en evidencia, fíjense, todo un movimiento alcista, testeos de soporte, confirmaciones, máximos y mínimos crecientes, retroceso, y aquí cuando se pierde esta estructura alcista, que hay ruptura inicialmente y ya hay mucha mixtura, todo el proceso alcista que se venía dando previamente se pierde y podría dar paso entonces a una caída bastante importante. Y todo este proceso alcista, recordemos que estuvo marcado por las expectativas en las elecciones de Estados Unidos, inicialmente, cuando tocábamos la zona de los 3.240, que inicialmente la caída que se daba hacia la zona de los 3.240 era por la decepción ante no haber un plan de estímulos fiscales o acuerdos fiscales que pudiesen ir en directa ayuda a la gente, el mercado tendía a ceder. Al día de hoy tenemos un nuevo presidente, eso no ha cambiado nada la perspectiva del mercado, obviamente hay proyecciones, etcétera, pero no cambian cosas al día de hoy. Pero lo que me parece importante destacar, por lo cual el mercado se podría decepcionar en el corto plazo, es porque no hay acuerdos de estímulos, de nuevos estímulos que puedan llegar a ser implementados en el corto plazo, y esa conversación ya ha sido totalmente eliminada de los titulares. Los demócratas y los republicanos no discuten al día de hoy qué es lo que está ocurriendo, por lo tanto el escenario parece ser, o que podría llegar a tener una cuota una cuota negativa.
con una caída de un 0,51% o 0,52% al minuto de hablar, podemos a lo mejor seguir proyectando un nuevo descenso durante la jornada o de cara a finalizar esta semana, pensando por supuesto en el cierre semanal que vamos a estar atentos y que podría marcar la pauta para las próximas jornadas. Si es que no hay caída hacia la zona de los 3.500, creo que ahí deberíamos nosotros ya comenzar a considerar con mayor probabilidad un escenario posiblemente lateral por debajo de la zona de los 3.600, muy probablemente por sobre los 3.500, un escenario lateral durante algunos días con intenciones de venir a buscar los máximos históricos, y es donde podríamos ahí volver a considerar el escenario de doble techo y pasar a buscar una caída importante en la cotización del índice norteamericano al día de hoy. Por lo tanto, viene a ser importante cómo se vaya a desarrollar al cierre de esta semana el S&P y por supuesto, obviamente, cómo vaya desarrollándose el mercado el día de hoy con las noticias macroeconómicas que recientemente hemos conocido. Para el caso, por ejemplo, del euro frente al dólar, si bien, como lo comentábamos esta mañana, vamos a quitar aquí la proyección bajista, como lo comentábamos esta mañana y también a partir del día lunes en el Market Watch, si nosotros veíamos caídas del precio desde la zona actual, o sea, desde ese minuto, de la zona de los 1.1835, 1.1840, y el mercado no lograba superar toda esta zona, y no veíamos finalmente avances hacia estos niveles, deberíamos seguir considerando un escenario bajista considerablemente para obviamente poner stop loss muy acotados. Stop loss o todas las posiciones de venta que nosotros podamos considerar deberían estar en torno a 1.1840 aproximadamente, no más allá de eso. ¿Por qué? Porque finalmente se limita todo avance en torno a este nivel. Y ahí es donde está la zona de resistencia que el euro dólar está considerando al minuto. Por lo tanto, muy probablemente si es que no llega a superar esta zona, difícilmente va a venir a superar, por supuesto, estos niveles de acá, de la zona de los 1.19, que ha venido resultando como resistencia importante para el precio durante las últimas semanas y desde agosto a la fecha. Por lo que obviamente los stop loss deberían estar acotados en torno a la zona de los 1.1940 para las posiciones en corto, pensando en el mediano plazo, pensando en lo que pueda ocurrir de cara a diciembre, con la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Ahora, el mercado creo que lo que está haciendo, la fase que está consolidando, es un impulso, de acuerdo a los impulsos bajistas que se han dado durante los últimos días, está considerando algunos niveles Fibonacci. Creo que aquí es donde el mercado comienza a conjugar una especie de impulso bajista con un rebote hacia niveles Fibonacci, consolidar a lo mejor algunas figuras zigzag que pueda estar siendo o desarrollándose, y es donde aquí nos pasamos a mirar el gráfico de corto plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Considerando esta estructura de precios, podría ser que el mercado en el corto plazo venga a buscar como soporte la media móvil nuevamente de 200 periodos, tienda a buscar rebotes, ya sea rebotes que puedan venir a buscar este nivel actual y caer nuevamente, o que los rebotes solamente lleguen hasta la media móvil y caigan a partir de ese proceso, o que finalmente esta media móvil actúe como una secuencia de mínimos y máximos creciente y podamos ver entonces un movimiento mucho más arriba, y eso ya invalide probablemente el proceso que nosotros estábamos esperando en el corto plazo, y el precio del euro dólar venga a buscar nuevamente la zona de los 1.19 como resistencia. Algo que al día de hoy yo considero poco probable, primero que todo, por las cifras de empleo, de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo que se presentan esta mañana, que es favorable para el mercado americano, por las cifras de inflación que son inicialmente son negativas, pero también pueden ser consideradas como positivas porque no hay un aumento de la inflación drástico que podría significar un deterioro mucho mayor para la economía, pero también ponen en alerta que los estímulos macroeconómicos no se están dando o no se están reflejando en la economía real, en la economía del día a día, en los valores de los activos, de los productos que la población consume. Por lo tanto, puede ser obviamente un escenario bastante no caótico, pero sí preocupante de cómo el mercado esté desarrollando o bien considerando estas situaciones en particular. Ahora, yo sigo insistiendo que el escenario para el euro dólar es un escenario bajista en el largo plazo, hacia la zona de los 1.15, 1.1450, 1.1430, debería ser el tono que el euro dólar debería adoptar de cara a finalizar el año y los primeros meses del año 2021, y con una recuperación del dólar a nivel internacional.
De hecho, si nos pasamos, por ejemplo, a revisar qué es lo que ocurre con el dólar a nivel internacional durante esta semana, vuelve a respetar líneas de tendencia de largo plazo, como ustedes pueden ver en pantalla, vuelve a respetar líneas de tendencia, vuelve a respetar zonas de mínimo que vienen registrándose de agosto a la fecha. Toda esta, vamos a marcarlo, toda esta franja de soporte que el precio viene mostrando, y si bien se presenta una secuencia de máximos decrecientes durante las últimas semanas, creo que es probable que se pueda dar una suerte de ruptura de este escenario, que vaya a ser algo como esto, antes obviamente de considerar posibles movimientos mucho mayores en el tiempo. No es que yo esté considerando un fortalecimiento importantísimo del dólar a nivel internacional, pero sí creo que debería recuperar terreno, un terreno que obviamente ha venido perdiendo durante todo este año 2020 a raíz de los estímulos macroeconómicos que implementó la Reserva Federal, y toda esta caída, todo este proceso bajista representa un 10% finalmente de pérdida de valor en el dólar a nivel internacional, por lo que obviamente debería existir una recuperación en un proceso obviamente bajista que se viene dando durante todo el 2020, debería tender a haber una relajación en este ámbito y de esta forma. Por lo tanto, obviamente viene a ser algo interesante a considerar durante las próximas semanas, y como lo he venido postulando durante los últimos 2 o 3 meses aproximadamente, creo que el dólar es uno de los activos que debería, ya sea por un efecto de refugio, por las situaciones o las predicciones que tenemos para la renta variable y cómo el desarrollo del coronavirus puede continuar durante los próximos meses, como también, por supuesto, del desempeño de la economía americana, que si bien presenta obviamente mejoras, todavía se da en un escenario incierto de pandemia, y de estímulos macroeconómicos importantes al día de hoy. Por lo que entonces las posibilidades de venir a buscar o de seguir considerando posiciones a favor del dólar americano, creo yo que están sobre la mesa, y es algo que debemos seguir considerando como una posibilidad real dentro de esta semana. Una de las probabilidades o de las transacciones que veíamos durante estos últimos días y desde el día lunes era una posición en corto que teníamos para el dólar australiano, la que consideramos desde el día de ayer finalmente con una ruptura de la secuencia de mínimos crecientes, con un stop loss bien acotado y con un take profit en torno a zonas de mínimo, más o menos por acá, en unos 70-30 creo que lo tengo el stop loss, si no mal recuerdo, el take profit. Vamos aquí a tirarlo a 1.70-30. Más o menos esa es la relación de riesgo-retorno que tengo para la posición en venta que tomaba el día de ayer en el australiano dólar, lo que significa todavía entonces un escenario. De hecho la tomaba el día de ayer y la tomaba un poco más arriba por el valor que se está dando. Pero al considerar, por supuesto, esta situación, es lo que tenemos por delante un posible escenario bajista, en donde el RBA ha recortado su tasa de interés hasta un 0,1% durante las últimas semanas. Las perspectivas de flexibilización monetaria persisten para la economía. Se han venido presentando cifras de desaceleración. Si bien la pandemia en Australia está relativamente controlada, todavía obviamente persisten aletazos por parte del resto de la economía o los socios comerciales que pueda tener Australia, y lo que significa un menor dinamismo, obviamente, a raíz de la caída en el dinamismo mundial. Por lo tanto, es uno de nuestros pares favoritos para considerar las posiciones a favor del dólar, o bien apostar en contra de otra moneda que no sea el dólar, y en este caso es el australiano, y por eso aprovechamos obviamente esta posición en corto en el australiano dólar. En el caso del euro es prácticamente lo mismo, por un movimiento o bien por un significativo aumento en la política monetaria o en la flexibilización monetaria para Europa, se traduce en una mayor debilidad para el dólar, por ende un fortalecimiento como refugio o por el carry trade hacia el dólar americano, y por eso también entonces apostamos, entre comillas lo digo apostamos, por una caída en el par euro-dólar hacia los niveles que ya hemos comentado en otras ocasiones. Y en torno a lo que siempre comentamos, el dólar frente al peso chileno, me parece nuevamente importante esta semana que venga a respetar la zona de mínimo en torno a los 750 pesos por dólar, que fue la última vez que lo respetó fue en agosto del presente año, como un soporte, que lo vamos aquí a mostrar a continuación. Y estas zonas de soporte que entrega el precio en definitiva, hablan de que se podría dar un proceso
de recuperación a partir de los niveles actuales, con un primer objetivo en torno a los 780, retrocesos clásicos que pueden existir en torno a ese nivel, y avance hacia la zona de los 820, que sigue siendo el objetivo que tengo para el tipo de cambio dólar frente al peso chileno. Durante esta jornada hemos visto un aumento gradual a favor del dólar, ha tocado la zona de los 758,50 pesos por dólar, pero ahí está lidiando con las zonas de resistencia que se vienen presentando durante los últimos días, y al minuto tenemos todavía una perspectiva favorable para el dólar, considerando por supuesto una ruptura también de la secuencia de máximos decrecientes que se viene presentando durante los últimos días. Fíjense por acá, tenemos secuencia de máximos decrecientes que el mercado venía dibujando, que hoy supera con creces al minuto, todavía no hay retrocesos, por lo tanto tenemos que esperar ver si es que existen avances por sobre los 760, 763, que es finalmente la zona de resistencia importante en el corto plazo, en donde también la media móvil exponencial de 50 periodos le podría ofrecer el soporte, o sea, la resistencia definitiva, o el día de mañana un soporte si es que hay un cruce por sobre 760, 763 en el dólar frente al peso chileno. Por lo que nuestra perspectiva alcista persiste. Yo no dejo de tener posiciones de compra, he obviamente ido cerrando algunas, de acuerdo obviamente a lo que hemos venido conversando semanas previas, pero al minuto vuelvo a tener posiciones con un precio promedio de apertura de los 766 pesos por dólar aproximadamente, que es el nivel que está configurado en esta posición, con stop loss en torno a los 745. Esta semana casi nos sacó por stop loss con los mínimos que se venían alcanzando, pero mantenemos entonces esta perspectiva positiva en el dólar frente al peso chileno, muy en línea también con lo que venimos esperando para el euro dólar y el australiano, en donde se espera un fortalecimiento, una recuperación del dólar a nivel internacional. Así que me mantengo con esa perspectiva favorable para el dólar frente a las monedas que hemos venido comentando, y también si es que se permite dar un efecto negativo en la cotización del petróleo en el corto plazo, considerando ya los argumentos que hemos venido entregando. Al minuto, creo que lo más importante ante posibles reversiones que se puedan dar es si es que existen rechazos de este nivel. Si es que existen rechazos de este nivel, creo que la probabilidad de venir a buscar una nueva caída y la profundización entonces hacia niveles por debajo de los 41 dólares el barril son importantes, y es lo que vendríamos a considerar entonces durante esta jornada, si es que existen rechazos desde la zona de los 42, los 41,90 dólares aproximadamente. Así que ese es un dato para que estén considerando el día de hoy, y si es que se pueden abrir o considerar algunas posiciones de venta durante esta jornada. Ahora, a nivel de Fibonacci, de acuerdo obviamente considerando que este es el impulso definitivo que el mercado ha venido a mostrar, estaríamos lidiando en torno al 78,2, al 50%, como para poder ver los niveles de retroceso que podamos estar considerando. Por lo tanto, podemos tenerlo ahí como una referencia. Repito, si existen rechazos de estos niveles, de esta zona del 50% al 38,2, creo que se abre una probabilidad bastante buena de considerar posiciones de venta con una relación de riesgo-retorno algo similar a esto. Yo no estaría arriesgando mucho más y vendría a buscar una caída hacia los 40 y más o menos algo así, creo yo que podríamos estar buscando. Voy a limpiar acá el gráfico. Creo que se podría dar algo como esto si es que eventualmente se llegan a las velas de rechazo en torno a las zonas de máximos que hemos venido comentando. Creo que aquí es donde el testeo de la media móvil de 200, que está en 38,90, sí, puede ser importante, por lo que ahí podríamos a lo mejor bajar un poquito más el objetivo hasta los 39 dólares el barril. Debería darse a lo mejor una situación como esta, similar a lo que se puede dar habitualmente en el comportamiento de los precios que habitualmente se suelen mostrar. Así que al menos nos mantenemos con esa perspectiva todavía negativa para el petróleo. Yo considero que los avances que se mostraron por sobre los 41, 42 dólares fueron movimientos simplemente fugaces, el apetito o la emoción por el posible nuevo recorte en los programas de recortes que han implementado la OPEP durante todo este año 2020. Incentivaron un poquito más el apetito por el riesgo sobre el petróleo, pero creo que el escenario sigue siendo muy negativo para el commodity, y que algo al día de hoy podríamos volver a considerar una posición. En lo personal, ya no tengo posiciones en petróleo, tomé beneficios, cerré otras, perdí una durante esta semana también,
Por lo tanto, prefiero al minuto mantenerme al margen, solamente voy a ver si es que se dan estas condiciones como para poder considerar la posición de venta. Si es que no se dan, me mantengo al margen a esperar una nueva transacción o nuevas probabilidades de movimientos en el precio, o a lo mejor esperar el desarrollo del cierre semanal. Sobre todo considerando, como ya lo decía, el gráfico semanal, la media móvil de 50 periodos que le estaría ofreciendo una posible resistencia en torno a los 41.60 dólares el barril. Así que esos niveles son los que vamos a estar mirando con atención durante esta jornada de día jueves 12 de noviembre. Me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a algún instrumento en particular, ya que al minuto yo mantengo simplemente esa visión sobre los instrumentos que habitualmente comentamos o que revisamos. En el caso de la euro-libra, como ustedes bien saben, quité cualquier perspectiva de compra o venta que pueda existir sobre este instrumento. No, no estoy buscando nuevas posiciones al minuto, por lo tanto me mantengo al margen de estar revisando. Lo único que me parece interesante estar mirando en el euro libra es finalmente la secuencia de máximos decrecientes que dibuja el RSI, que podría llegar a ser vulnerada dentro de los próximos días, de acuerdo al cierre de hoy o al cierre de mañana, lo que podría a lo mejor otorgar un posible movimiento alcista que anticipe finalmente la ruptura de esta secuencia de máximos decrecientes que el mercado ha venido dibujando durante el último tiempo, por lo que obviamente viene a ser interesante cómo la estructura de precios vaya a reaccionar durante las próximas jornadas, considerando por supuesto la variación del euro en el mercado de divisa y de la libra también puntualmente. Al menos nos mantenemos con eso. Vamos a revisar, aquí creo que nos llegó una consulta. Podemos revisar el oro, nos pregunta M. Carmen, lo vamos a revisar a continuación. Lo comentaba el día lunes al cierre de la jornada, era que el petróleo, o sea, disculpen, el oro alcanzaba finalmente el objetivo que nosotros en algún minuto comentábamos, la zona de soporte en 1850. Al día de hoy comienza a tener un zigzag relativamente positivo, pero tampoco con gran definición. Si bien en algún minuto nosotros esperábamos que este desarrollo a partir de la zona de los 1850 fuese positivo, creo que ese escenario lo descarto por el minuto. De hecho, me la juego más por ver caída hacia la media móvil de 200 periodos o descensos hacia la zona de los 1740, 1750 dólares, o sea, dólares la onza, que creo que debería ser el testeo, uno de los testeos de caída que el mercado podría presentar, o incluso evaluar caídas un poco más abajo a la zona de los 1690, 1670. Pero con el descenso que se viene presentando esta semana, que creo que me parece importante, fíjense cómo la semana, si es que cerráramos el día de hoy, elimina todo el avance de la semana previa, por lo tanto estaría hablando de que existe una secuencia de máximos decrecientes en un proceso, o al menos en este segmento. En todo este proceso que el mercado dibuja, estaría hablando de máximos decrecientes, lo cual voy a marcar a continuación. Fíjense, máximo, aquí intenta ver una recuperación, el precio cae, o aquí también una recuperación y cae, máximos decrecientes, aquí tiene que haber una nueva secuencia de recuperación, el precio aparentemente cae, pero también la secuencia de mínimos decrecientes que el mercado viene dibujando, que podrían seguir proyectando un posible nuevo descenso a partir de esta caída, y ese nuevo descenso me parece que podría ser drástico durante los próximos días, si es que se dan las noticias que favorezcan finalmente este desarrollo de caída en la cotización del petróleo al día de hoy o durante las próximas jornadas. Creo que el escenario semanal va a ser decisivo, va a ser relevante para cómo nosotros estemos mirando. Dentro del corto plazo se sigue manteniendo en esta secuencia. Lo que yo haría probablemente es eliminar esta secuencia de caída del precio, volver a lo mejor a reajustar un poco los escenarios de resistencia para la cotización del oro. Voy aquí, creo que lo que haría sería ajustar más o menos como esto, la cotización del oro realmente, como resistencia definitiva, como una zona de resistencia, y como zona de soporte probablemente transitoria o zona de soporte lisa y llanamente, la zona de los 1850 dólares el barril, que debería, disculpen, la onza, que debería ser esa tendencia a considerar. Y en el corto plazo, como está en la zona de soporte el precio del oro, se pueden dar dos escenarios: que el precio puede hacer este zigzag que nosotros habitualmente luego de cada caída importante como la que se produce previamente, el zigzag alcista clásico, para continuar el proceso bajista,
o este proceso bajista pueda, o sea, este proceso de zigzag pueda significar una vuelta del precio hacia la zona de los 1910, 1920, y termine dando obviamente todavía una sensación de que la lateralidad entre 1960 y 1850 se podría seguir manteniendo durante las próximas jornadas. Creo que es más probable que llegue a ocurrir que se mantenga la probabilidad de de lateralidad antes de ver un movimiento mucho más importante. No hay, al minuto, no existen motivos por los cuales creo yo considerar caídas en el valor del oro, o venir a considerar, por supuesto, rupturas de esta secuencia de recuperación que el mercado nos está presentando al día de hoy, que es finalmente esta franja de recuperación o este zigzag alcista. Podríamos a lo mejor estar mirando el RSI, cómo se comporta también con el precio, si es que viene a ser considerado como un soporte, como una estructura de fuerza relativa del precio, que siga dibujando a lo mejor una recuperación durante los próximos días, que el precio haga algo como esto finalmente y sigamos buscando máximo, que creo yo que es lo que debería pasar. Al menos debería o queda un movimiento hacia la zona de los 1890 antes de considerar a lo mejor una posible caída, o la continuidad de la recuperación hacia la zona de los 1910 dólares la onza aproximadamente. Al menos esa es mi perspectiva con el oro, a pesar del fortalecimiento que experimenta el dólar a nivel internacional, que como bien sabemos el oro se valoriza en dólares, y que podría a lo mejor ser coartar la intención de avance del oro, podría y el fortalecimiento del dólar podría coartar cualquier intención alcista en torno a la zona de los 1890. Por lo tanto, cualquier, creo yo, posibilidad de venir a buscar posiciones de venta, yo al menos en lo particular creo que voy a estar atento a este nivel, como para considerar a lo mejor alguna posición en el corto plazo y venir a buscar una ruptura por debajo de los 1850. O tener una primera idea que puede ser lo siguiente: un corto desde estos niveles, con stop loss relativamente acotado, buscar los mínimos en 1850, 1860, yo creo que 1860, o sea, buscar esa relación con una primera posición, y luego de eso, si se da la oportunidad, a lo mejor mantener parte de esa posición y seguir buscando un desarrollo bajista mucho mayor hacia los niveles que veníamos comentando, o simplemente ya tomar toda la utilidad en torno a los niveles de soporte si es que se da la ocasión. Pero al minuto creo que es lo más importante a venir a considerar en el oro. No espero caídas desde los niveles actuales, sino que desde la zona de los 1890 o inclusive avance hacia la zona de los 1910, 1920, como lo he comentado y lo he manifestado. Así que nos mantenemos al menos pendientes de qué es lo que pueda ocurrir con el oro durante las próximas preguntas, o sea, las próximas sesiones de transacción. Vamos a revisar por acá qué es lo que más podríamos entregar. Vamos a mirar cómo se sigue desarrollando el mercado. Vamos a ver el S&P, la expectativa que tenemos de los cortos. Vamos a actualizar un poco el portfolio, comentarles lo que tengo yo en lo personal. Tengo posiciones de venta en euro dólar, en australiano dólar, vendido en S&P con una posición muy poco, o sea, muy poco apalancada, de hecho arriesgando solamente un 0,3% del patrimonio, y la compra que tengo obviamente en el dólar frente al peso chileno. Esas son las posiciones que tengo en mi portfolio al día de hoy, y que probablemente espero mantener de cara a finalizar este año 2020, si es que se dan las condiciones, por supuesto, y ya obviamente si es que se van dando las otras, como incorporar nuevamente los cortos en petróleo, si es que el mercado llega a decepcionar, o si es que se llegan a dar estas posiciones de corto plazo que se puedan presentar, las consideraré, y en el oro también, si es que se siguen conjugando dicha situación. Ahora, en el oro, yo no sé, estoy tan apalancado, o no tan apalancado, pero ya tengo varias posiciones en dólar y a favor del dólar, que me parece sería excesivo venir a considerar alguna transacción en oro, sobre todo por la volatilidad que el oro pueda venir a reaccionar. Si bien ha reaccionado de forma a la par cuando cuando el dólar se fortalece, o cuando existen escenarios de incertidumbre y el dólar se fortalece durante este año y el año pasado, el oro ha tendido a caer en esas condiciones, o sea, respondiendo al fortalecimiento del dólar.
creo que mantener esa perspectiva o esa línea de raciocinio en cómo el oro se podría comportar es probable, pero también las perspectivas en cuanto a inflación comienzan a cambiar, probablemente puedan haber aumentos en la inflación durante los últimos meses del año, un aumento en la inflación durante los primeros meses del próximo año, y eso significa también entonces que el oro pueda tender a responder ante los efectos de la inflación como tal, por lo que obviamente ahí me mantendría un poco cauteloso con el considerar las posiciones en venta, al menos en el corto plazo en el oro, pero sí creo que lo más importante en el oro, agregando a lo que veníamos comentando, es esperar los niveles de soporte ya antes comentados, ya sean en torno a la zona de los 1000, disculpen, el oro, vamos a buscarlo acá, ya sea en torno a la zona de los 1730, 40, o la zona de los 1700, 1670 aproximadamente, para buscar posibles escenarios de compra en el oro en el mediano y largo plazo, que debería tender a ser un escenario interesante. Ahora, ojo con lo que ocurre en el oro, sobre todo por los movimientos en torno a la zona de los 1919, 1920. No espero en el corto plazo que existan avances por sobre el 1920, porque son los máximos históricos que en el 2011 alcanzó el metal precioso. Por lo tanto, creo que desde ese parámetro, de esa definición de tendencia o de tecnicismo, es poco probable que al día de hoy, sobre todo por los rechazos que rápidamente ocurrieron durante, si bien se alcanzaron nuevos máximos históricos durante el mes de julio y agosto, el mes de septiembre retrocedió muy rápidamente, octubre se mantuvo por debajo de los 1920 dólares la onza, por lo tanto es muy poco probable que por el mes de noviembre vuelva a superar o se posicione por sobre los 1920, por lo que obviamente tiende a ser un escenario, un componente bien interesante a considerar para buscar las posibles posiciones en corto y dónde setear a lo mejor estos niveles de stop loss que podamos estar considerando en el metal precioso. Carmen nos agradece por la explicación en el oro. A corto plazo podemos esperar una pequeña subida en el oro. Ok, sí, Jorge, precisamente nos comenta Jorge, creo que debería darse esa situación, al menos técnicamente aquí el precio, no hay una gran referencia con la media móvil, porque luego del movimiento, el desplazamiento que experimentó durante el 9 de noviembre, durante esta semana, se pierde un poco la referencia de cómo la media se puede llegar a considerar. Si bien venía actuando relativamente bien como un soporte, al día de hoy parece que no viene a actuar, restando 10 minutos para el cierre de la vela, no está actuando como una zona de resistencia, por lo que sí podríamos esperar un movimiento alcista hacia estos niveles, y es donde podríamos seguir a lo mejor buscando lo que te decía, que si es que no logra superar esta zona, podrían darse las probabilidades de venir a buscar posiciones en corto, en primera instancia buscando la zona de los 1860 en el corto plazo, pero si es que existen avances hacia el 1910, 1920, es donde yo realmente aquí comenzaría a buscar posiciones estructurales mucho más importantes y consensuadas. O sea, que si alcanza la zona de los 1910, es donde yo aquí voy a setear lo siguiente, me posicionaría de la siguiente forma. Vamos a extender esto un poco. Vamos a explicarlo bien esta idea. Si bien podría ser, creo que lo más sensato a nivel técnico es dejar stop loss por sobre la zona de los 1960, o sea, un rango como tal, pero es importante ese desplazamiento, tanto también como este posible desplazamiento bajista. Ahora, lo que yo creo que es importante es la zona de los 1920, por lo tanto nos podríamos dar el lujo de tener un stop loss más acotado en torno a 1940 probablemente, si es que la zona de los 1920 sigue siendo respetada como una zona de resistencia de acuerdo a los cierres de los máximos históricos del año 2011. Eh, Puede seguir siendo entonces una retórica bien importante considerar o mirar obviamente con dicha perspectiva. Pero fíjate que aquí en el corto plazo o en este gráfico 4 horas, el precio podría venir a buscar la media móvil de 50 periodos en este gráfico 4 horas, o la de 200, que está en 1900 y en 1893 respectivamente. Entonces, al medir nuevamente este impulso bajista con un Fibonacci, ahí pueden calzar con el 38.2 el desplazamiento bajista, primera opción, o el 50% que también estaría buscando la zona de los 1910. Por lo tanto, dan algunas referencias como técnicas relativamente importantes. Por lo que yo me la jugaría por estar buscando una primera posición, pensando en el corto plazo, una primera posición en los niveles que veníamos comentando, 1900, 1890,
y si es que el precio sigue subiendo, siempre obviamente considerar los stop. Si es que busco esta posición, siempre hay que considerar stop loss por sobre los 1920, en 1945 probablemente, y dejar una relación de riesgo-retorno 1 a 1 aproximadamente, más o menos debería ser algo así. Aquí en este caso no está en una relación obviamente idónea, pero, de hecho, veamos. Sí, sí, sí. No, ok, no. Debería ser algo así, pero ahí es donde uno estrecha un poco la relación, los movimientos que se puedan dar fugaces por sobre los 1920, y ahí es donde yo tendría un poco de cuidado con esa relación de riesgo-retorno 1 a 1. Pero creo que ahí es donde podríamos estar conjugando una posición como tal en el mediano y largo plazo para el metal precioso. Pero, insisto, sería muy cauteloso con las posiciones en el oro, pensando en las posibilidades de inflación. Al minuto, como no aumenta la inflación, creo que todavía es opción venir a buscar posiciones en corto en oro, pero en la medida que podamos o que comencemos a ver aumento en la inflación en Estados Unidos y la inflación mundial, creo que el patrón a considerar en el mediano y largo plazo va a ser seguir comprando oro, y creo que va a ser una alternativa de inversión durante la segunda mitad del año 2021, y a lo largo del 2022, 2023 probablemente vamos a seguir viendo movimientos positivos o movimientos alcistas en el metal precioso. Veamos cómo se sigue desarrollando el mercado. Comenzamos a ver una reacción negativa durante esta vela horaria. Estamos ahí muy mixto en torno a la media móvil de 50 periodos, por lo que podríamos seguir esperando entonces un cierto grado de lateralización o definición durante las próximas horas. Euro dólar por debajo de 1.18, por debajo de la media móvil, buscando reaccionar al 38.2 de Fibonacci. Vamos a seguir viendo cómo se comporta. 7.57 en el tipo de cambio local. 0.7251, reaccionando ya creo aquí con mayor categoría en posibles posiciones cortas que quieran considerar. Aquí es donde yo creo que una de las posibilidades más ciertas de ver algún objetivo de caída o movimiento negativo, creo que viene a ser este posible corto en australiano dólar. El petróleo sube hasta la zona de resistencia en el corto plazo, veamos cómo se da en 15 minutos. Está aquí, está muy próximo a llegar, está ahí tocando ya, rozando la zona de resistencia. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando en torno a esos niveles. Recordemos que simplemente una posible idea, no la considero del todo, pero veamos cómo se desarrolla en este caso. Y el oro reaccionando en contra del dólar, reaccionando de forma positiva, así que esperaríamos entonces el alza hacia esos niveles. Pues bien, muchachos y muchachas, o muchachas y muchachos, muchas gracias por participar nuevamente en este seminario. Agradezco entonces la participación este día jueves. Como es habitual, nos vemos el día lunes en el Market Watch, en donde estaremos revisando las noticias importantes. Eh, y por supuesto, cuáles son las noticias que van a estar marcando la semana en cuanto al calendario macroeconómico, y obviamente cómo la iremos a enfrentar en la gestión de nuestro portfolio, y por supuesto, si es que resultan nuevas ideas que vamos a estar considerando en el corto, mediano o largo plazo. Así que desde ya invitados a que puedan obviamente seguir revisando información en códigoforex.com. En Twitter, como siempre, nos podemos encontrar día a día, y con eso obviamente me despido el día de hoy. Gracias nuevamente por su participación y que tengan una excelente jornada de día jueves.